Muy bien, en esta sesión vamos a continuar con nuestro avance y vamos a hablar precisamente acerca de lo que viene a ser en este caso un poquito de lo que es el planteamiento del problema. Vamos a ver la parte final del planteamiento del problema con la justificación, la delimitación y la viabilidad. En este sentido, por supuesto, vamos a decir que estos dos elementos, cuando nosotros hablamos precisamente de justificación y de delimitación, nos permiten de alguna manera, el primero, llegar a decir el por qué es importante que se desarrolle nuestra investigación. ¿Por qué tiene que haber una investigación? ¿Por qué nuestra investigación debe de desarrollarse? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cuál es el impacto que tiene hacia la sociedad? Y por supuesto, es decir, lo que tenemos que llegar a decir es cuáles son las razones por las cuales nuestra investigación debe de desarrollarse. Ahora, cuando nosotros hablamos de justificación, vamos a encontrar básicamente tres grandes tipos. Luego vamos a analizar de que es posible que existan otros tipos de investigación adicionales, pero lo más importante en este caso tendríamos la justificación práctica, la teórica y la metodológica. La práctica implica o se desarrolla cuando nuestra investigación va a aportar una solución de problemas a los problemas prácticos que tiene una organización. Teórica cuando va a generar una reflexión metodológica o académica en este caso, y metodológica cuando va a generar un cambio, la modificación de un procedimiento. Eh, y por supuesto, el tema de la justificación va casada, si se puede decir así, con la delimitación, porque esta nos va a permitir dimensionar nuestro trabajo, va a permitir hacer que nuestra investigación sea realizable, que sea viable nuestra investigación. De tal forma que nosotros básicamente vamos a hablar de una investigación, de una delimitación espacial y temporal. Espacial significa el tema del espacio, el lugar donde se pretende desarrollar la investigación. Por ejemplo, pues vamos a desarrollar en la agencia del Banco Mercantil Santa Cruz, por dar un ejemplo, ¿ok? Que está ubicada en el tercer anillo de la avenida Doble Vía a La Guardia, entre tercer y cuarto anillo de la Doble Vía a La Guardia. Esa es la delimitación espacial. El tema de la delimitación temporal o cronológica va a explicar de manera muy concreta los periodos en los cuales se pretende desarrollar la investigación. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando un plan de negocios, al ser un plan de negocios, vamos a llegar a decir que como es una planeación para un periodo mínimo de 5 años, vamos a llegar a decir que este se va a desarrollar desde el 2022 al 2027. Si es un análisis en el cual nosotros vamos a poder desarrollar con datos, con el análisis financiero de la gestión 2021-2020, entonces también tendríamos que decirlo. Y por supuesto eso va a implicar el poder de alguna manera ser mucho más concreto. Bien, entremos un poquito más a detalle entonces respecto a esto. La justificación es el argumento que puede llegar a explicar cuáles son los beneficios que trae el desarrollo de nuestra investigación, cuál es la relevancia que tiene para la ciencia, para el país, para nuestra universidad el desarrollo de una investigación como la que nosotros estamos desarrollando. Por supuesto, esta justificación nos va a permitir llegar de alguna manera a concretizar y poder llegar a decir si nuestro trabajo, si nuestra investigación es actual, si tiene una relevancia social, si tiene una implicancia práctica o metodológica. De tal forma que si nosotros hablamos precisamente de justificación, en la gran mayoría de los libros pues van a estar solamente, en este caso, vamos a encontrar tres tipos de justificación: la práctica, la metodológica y la teórica, pero también es posible que encontremos en otros una justificación social, es decir, cuál sería el impacto hacia la sociedad o cuál sería el impacto socioeconómico hacia una determinada región. También podemos llegar a analizar en este caso el impacto que va a tener en este caso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal. La justificación, por ende, prácticamente nos va a garantizar el llegar a decir si nuestro trabajo
tiene un verdadero impacto hacia la sociedad. Entonces es importante, es indispensable que lo podamos tomar en cuenta y este nos va a garantizar, en este caso, el análisis correspondiente, el poder llegar a decir y a determinar precisamente la viabilidad. Y dentro de esto que justamente estamos llegando a determinar, llegar y determinar en este caso la viabilidad o la consecuencia de la investigación no es otra cosa que simplemente llegar a tomar en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver precisamente con la disponibilidad, por ejemplo, de información. Muchas veces una investigación tiene un alto costo, entonces es indispensable que se prevea precisamente los recursos financieros, los recursos humanos, la capacitación la pertinencia en cuanto al uso de los materiales. Por ejemplo, si nuestra investigación implica los análisis financieros de la gestión 2020, 2021 y 2019, pues eh, si nosotros como investigadores, como sujetos de investigación, no tenemos acceso a la información, si la organización que se pretende desarrollar la investigación es celosa con los datos, no pretende o no quiere soltar este tipo de información, simplemente estaríamos llegando a decir que no es viable precisamente desarrollarla bajo esa característica, bajo ese contexto. Entonces es importante que podamos precisamente analizar estos detalles para poder hacer un replanteo, porque si nosotros no tenemos acceso a la información, entonces pues simplemente sería inútil el poder desarrollar una investigación bajo esas características. Entonces, también se debe tomar en cuenta algunos aspectos como por ejemplo el tema ético, como el tema de la información, el tema de los recursos, la capacitación que podamos llegar a tener, pues, que va a garantizar el éxito de nuestra investigación. Bien, entremos precisamente a algo que ya que nos interesa, que es la segunda etapa de lo que viene a ser la investigación científica de esta nuestra segunda unidad, que habla acerca de la perspectiva teórica. Es decir, básicamente lo que vamos a analizar sería la fundamentación o el porqué o la sustentación, mejor dicho, de nuestra investigación. Esto va a garantizar precisamente que nuestro trabajo sea contemplado con esa condición, es decir, prácticamente nuestro trabajo va a garantizar que cualquier persona, el marco teórico va a garantizar que cualquier persona no solamente llegue a entender lo que nosotros estamos desarrollando. Yo, dentro de los ejemplos que yo siempre he dado, que por supuesto, primero que la perspectiva teórica va de la mano con lo que es el planteamiento del problema y los objetivos, pero por sobre todo es el marco teórico, es aquella información que ha sido obtenida de otros trabajos, de otras investigaciones, es decir, es una investigación desarrollada por otros autores en otros años y que de alguna manera nos va a garantizar el desarrollo y la calidad del mismo. Todo esto nos va a permitir que, por ejemplo, venga un abogado o venga cualquier otro profesional que de repente no sea su fuerte la parte económica, la parte de análisis económico, pero que sin embargo, guiándose por nuestro marco teórico, no solamente va a llegar a aprender a desarrollar nuestro trabajo, a poder llegar a contrastar, a llegar en este caso a replicar nuestra investigación, sino también va a permitirle esta información poder precisamente hacer un análisis y una interpretación de los resultados que está obteniendo. Es decir, prácticamente vamos a llegar a decir que el marco teórico nos convierte a nosotros, los sujetos que vamos a desarrollar la investigación, en grandes expertos que, por supuesto, no solamente manejan o conocen la temática, sino también que tienen la capacidad para poder desarrollar la misma. Bien, entonces entremos un poquito ya en lo que sería la materia. ¿Qué es la perspectiva teórica? No es otra cosa que poner en claro para el propio investigador sus postulados y supuestos, pero por sobre todo asumir los frutos de investigaciones anteriores. Fíjense, esto es clarísimo. Nosotros, cuando desarrollamos una investigación, esta debe de ser clara, debe ser precisa, pero por sobre todo debe ser asumida como tal. Nosotros estamos buscando información que otros investigadores, que otros eh,
científicos han desarrollado. Por ende, es indispensable que lo que viene a ser en este caso la referenciación, nosotros podamos colocar la fuente de información para evitar precisamente colocar o desarrollar lo que viene a ser en este caso plagio. ¿Por qué? Porque simplemente estamos asumiendo los frutos de investigaciones anteriores. Esto nos va a garantizar que se pueda hacer un proceso de orientación del trabajo de una manera mucho más coherente y mucho más precisa. El marco teórico, por ende, volvíamos a decir, se construye gracias al análisis que se pueda desarrollar, a la integración con el planteamiento del problema, gracias en gran medida a lo que viene a ser en este caso los conocimientos previos que nosotros podemos desarrollar, gracias a esa información previa que nosotros tengamos respecto al manejo de la información, de la temática que está siendo abordada, y por supuesto con una conceptualización adecuada en cuanto a los temas de los términos que vamos a utilizar, que nos permita ordenar la información, sustentar los problemas con conocimientos sólidos, con conocimiento, con información fidedigna, que sea, por supuesto, que nos garantice, que nos valide nuestro tema y que nos convierta finalmente en grandes conocedores, en grandes expositores de la temática que está siendo abordada, del objeto de estudio que está siendo analizado. El propósito que tiene la perspectiva teórica o el marco teórico es dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que nos van a permitir abordar el problema. Importantísimo que lo tomemos precisamente en cuenta. Entonces, lo que va a llegar, dicho en términos mucho más sencillos, el marco teórico va a sustentar nuestra investigación. Lo que va a hacer es sustentación de nuestra investigación. Las funciones que genera precisamente o que tiene en este caso el marco teórico es primero que nos ayuda a evitar que nosotros cometamos errores, es decir, previene que se cometan errores, orienta el desarrollo de la investigación, amplía el conocimiento de estudio, es decir, el horizonte de estudio, guía por supuesto al investigador y gracias al marco teórico, pues nosotros vamos a poder formular en este caso las hipótesis que están dentro de lo que viene a ser el proceso de investigación. Por ejemplo, cuando en el planteamiento del problema nosotros hemos identificado que existe una degradación ambiental o un proceso de contaminación ambiental debido a que las personas que tienen un mayor ingreso per cápita pues contaminan más. Eh, Supongamos que ese es nuestro análisis, el caso hipotético que nosotros estamos haciendo precisamente en nuestro análisis y estamos de repente comparando de repente alguna zona que en teoría sea un poco más humilde, que tenga bajos ingresos versus aquellas zonas que podrían llegar a tener en este caso mayores ingresos. Con seguridad que vamos a tener en este caso que a medida que vamos precisamente a tener mayores ingresos, tendremos una mayor generación de residuos sólidos y eso va a generar de forma directa, en este caso, un deterioro medioambiental. Eso lo hemos descrito en nuestro planteamiento de problema. A partir de ese análisis, nosotros vamos a sustentar por el por qué se ha colocado esa información en nuestro marco teórico. ¿Cómo vamos a sustentar? Pues vamos a aprovechar en este caso el ejemplo y vamos a hablar acerca de la curva ambiental de Kuznets. Kuznets en el año 1970 fue uno de los economistas que analizó precisamente el deterioro medioambiental que se desarrolla en las principales ciudades y él predijo y él desarrolló un modelo que de alguna manera puede llegar a explicar el por qué las familias, el por qué las sociedades que tienen un mayor ingreso per cápita llegan a contaminar mucho más. Pero también nos explica que existe un punto de quiebre, es decir, que llega un momento en el cual prácticamente esas economías ya no generan una mayor contaminación, más al contrario, estas economías pueden de alguna manera coayudar al mejoramiento de las condiciones
que se dan en esta sociedad. De tal forma que fíjense que Kuznets nos explica esto y yo lo puedo sustentar, como por ejemplo en las sociedades de países desarrollados, como por ejemplo Países Bajos, Finlandia, Islandia y cualquiera, Noruega, ¿no es cierto? Cualquiera de aquellos países que tienen mayor índice de desarrollo humano, vamos a encontrar, por ejemplo, que primero que tienen un mayor ingreso per cápita que Bolivia, que cualquier otro país latinoamericano. Segundo, que estos países están en un proceso en el cual prácticamente su impacto ambiental o el deterioro ambiental que generan producto de las actividades, obras o proyectos que desarrollan es prácticamente el mínimo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que han cambiado su sistema de transporte, utilizan sistema de transporte que es el eléctrico, es decir, son cero emisiones, no colaboran, no emiten en este caso gases con efecto invernadero que puedan eh, ayudar a lo que viene a ser en este caso a fortalecer el cambio climático, de tal forma que tendremos una sociedad mucho más limpia, menos contaminante, nuestra población o la población de estas grandes ciudades se mueven, la gran mayoría de la población se mueve precisamente a través de bicicletas incluso, y las mismas empresas fomentan el uso de este medio de transporte, porque aquella persona que usa de forma diaria como medio de transporte la bicicleta, con seguridad que va a estar mucho más en forma, al estar más en forma va a estar mucho más sano, entonces va a sacar menos permisos para ir a atenderse con el médico, ¿no es cierto? Y eso finalmente tiene un impacto sobre la economía, sobre lo que viene a ser la gestión y los resultados de las empresas. Ellos lo han entendido de esa manera y por eso es que incluso otorgan un bono para aquellas personas que llegan al trabajo con este tipo de transporte o a través de este tipo de transporte. Si nosotros analizamos ya, esa es la explicación técnica. Ahora, cuando ya nosotros medimos los resultados, desarrollamos nuestra tesis, vamos a encontrar que posiblemente tengamos una figura muy similar a la que yo les estoy mostrando en esta figura. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación? Aquí entra, como quien dice, el marco teórico para poder hacer una investigación, para poder hacer una interpretación. Y va a depender muchísimo de que si nuestro enfoque es cuantitativo o es cualitativo. Con seguridad que para el área de nosotros vamos a trabajar con enfoque cuantitativo, por ende vamos a desarrollar un proceso deductivo. Es decir, que para poder hacer una correcta interpretación de este gráfico que estamos mostrando, que hemos encontrado nosotros producto de nuestra investigación, vamos a partir precisamente del análisis general, es decir, nos vamos a sustentar a lo que ha escrito Kuznets en los años 70 para luego hacer una interpretación, en este caso de manera particular, en la organización donde nosotros hemos llegado a medir. Lo contrario sería si estuviéramos nosotros haciendo una investigación con un enfoque cualitativo. El proceso sería inductivo, es decir, que va de lo particular hacia lo general. Es decir, que podríamos hacer una interpretación de lo que nosotros estamos mostrando en la figura para luego sustentar los resultados que nosotros hemos llegado a partir de lo que ya Kuznets ha escrito en los años 70 respecto a lo que es la curva ambiental de Kuznets. Entonces, ahí está la verdadera importancia de nuestro marco teórico. Nos convierte en más sabios, nos convierte en personas que tienen un mayor conocimiento y, por supuesto, va a garantizarnos en este caso que nosotros podamos hacer una correcta interpretación de los resultados. Mil disculpas. Bien, veamos un poquito el tema de las etapas. En la construcción de nuestro marco teórico vamos a encontrar dos grandes etapas: la revisión de la literatura y la adopción de la teoría. Sin embargo, esta primera etapa tiene pequeños pasos, desde la detección, obtención, consulta y extracción. ¿Cómo aplicamos esto? Perdón. Supongamos que nuestra investigación habla acerca, un minuto ya,
Ok, ya estamos de vuelta. Mil disculpas. Entonces decíamos que para poder hacer una revisión necesitamos de dos pasos. La primera es la revisión de la literatura y la segunda es la adopción de la teoría. ¿Cómo lo explicamos esto? Sigamos con el mismo ejemplo de la degradación medioambiental. Para ello vamos a utilizar fuentes primarias, vamos a utilizar, por ejemplo, Google Académico, vamos a aplicar bibliotecas virtuales, Cielo, entre otras, para poder consultar información que sea relevante, que sea importante, que se encuentre de forma completa y que nos permita precisamente abordar la temática. Fíjense, esta búsqueda nos puede permitir en este caso llegar a tener 15 o 20 resultados. ¿Ok? De los 15 o 20 resultados, vamos a tener que cada libro, cada artículo tiene entre 15 páginas o 12 páginas. Pues vamos a encontrar dos libros o tres libros que tienen de 150 páginas. Entonces, primero vamos a detectar la información. Luego vamos a obtener la literatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño filtro. Vamos a decirle que solamente nos interesa la información que tiene como máximo 5 años de antigüedad. Hacemos un filtro y de los 12 o 15 libros, perdón, de las más de 20 resultados que hayamos tenido, nos vamos a bajar a solamente 5. Ahí obtenemos la literatura. El siguiente paso de esos 5 libros o artículos debemos nosotros de leer. Aquí el por qué nosotros llegamos a decir que nos convertimos en grandes expertos. Tenemos la obligación prácticamente de devorarnos de forma literaria los 5 libros o los 5 artículos que hemos encontrado que son actuales y que hablan acerca de la temática que está siendo abordada. Hacemos la consulta, leemos y una vez que hemos leído, vamos nosotros a poder extraer la información que para nosotros es pertinente. Extraemos, recopilamos la información, por ejemplo, del libro 1, solamente hemos encontrado que para nosotros es muy valiosa la información que está de la página 49 a la 50. Entonces, extraemos, copiamos y pegamos la información. La ordenamos, la sistematizamos, pero por sobre todo, no se olviden que tenemos que decir quién es el autor de esa información que nosotros hemos encontrado. Y así sucesivamente. Le hacemos con el resto de los 5 libros hasta que prácticamente tengamos un marco teórico que sea adecuado, pertinente y que nosotros no hayamos logrado precisamente adoptar la teoría respecto a la temática que está siendo abordada. Entonces, esas serían las etapas necesarias precisamente para poder desarrollar. Hablemos un poquito de qué sería el marco referencial o qué sería el marco teórico. No es otra cosa que simplemente ubicar la investigación dentro de lo que viene a ser una teoría, enfoque o escuela. El marco referencial, hayamos mencionado, fíjense que nosotros podemos encontrar marco de referencia, marco teórico, perspectiva teórica y estamos hablando prácticamente de sinónimos, ¿ya? Ahora, tenemos submarcos en función a las características de la investigación. Entre los más usuales, nosotros vamos a encontrar el marco teórico y el marco conceptual. Para el área jurídica, por ejemplo, por supuesto, vamos a necesitar un marco legal o un marco histórico. En el caso de las características, esto va a depender muchísimo de las características de nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, eso es indispensable, eso es importantísimo. Ahora, decimos, por ejemplo, el marco conceptual, como dice su nombre, aquí en este apartado tendríamos que colocar los conceptos más relevantes de la investigación, los más importantes, 5, 6, 7 conceptos que nos ayuden a explicar un poquito desde el punto de vista conceptual qué es lo que estamos haciendo nosotros como investigación. El marco teórico va a permitirnos, en este caso, desarrollar el proceso de investigación de una forma mucho más procedimental.
Aquí no incluyen los conceptos. Acá lo que nosotros hacemos precisamente es, supongamos para que ustedes de repente un poquito lo entiendan y analicen y puedan hacer una correcta interpretación. Nosotros decimos en nuestros objetivos que queremos elaborar una pizza, ¿ok? Entonces, ¿qué tendríamos que colocar en nuestro marco teórico? Pues todo el procedimiento, las recetas, cómo se elabora la masa, qué tipo de masa, cuáles son sus principales ingredientes, qué tiempo se recomienda tener una vez que ya se tiene la masa, una vez que se tiene toda la mezcla, qué tiempo tiene que madurar esa masa para estar en condiciones óptimas, cuáles son las principales técnicas que yo voy a utilizar para que una vez que ya la masa esté madurada, ya la empiece a preparar. ¿Qué tipo de salsa de tomate voy a emplear? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tiempo y los tipos, las características, las técnicas que yo voy a emplear? ¿Qué tipo de quesos voy a emplear? ¿Cuáles son las características de los diferentes quesos que voy a emplear para el tema de lo que viene a ser la preparación de la pizza? Y finalmente las técnicas que yo voy a emplear para poder hacer la cocción. ¿A cuántos grados centígrados? ¿Durante qué tiempo? Todo, absolutamente todo. De tal forma que fíjense que el marco teórico me va a dar el soporte necesario para que si yo no conozco, yo no sé manejar, nunca he hecho una pizza, pues tenga no solamente adquiera los conocimientos, sino que me dé las herramientas para que yo me lance a la piscina y finalmente prepare una pizza. Entonces, lo que acabo de explicar hace un instante debe de permitirnos precisamente utilizar las normas APA para poder citar la referencia bibliográfica. Si nosotros no colocamos la referencia bibliográfica en este análisis, pues podemos llegar a cometer plagio y podemos tener problemas en nuestra tesis. Una de las características, uno de los requisitos tiene que ver con el tema de la unidad, la originalidad en nuestra tesis. Entonces, todo trabajo de investigación que se va a desarrollar tiene que cumplir con este requisito. Si nosotros extraemos, así sea media página o sea simplemente un par de renglones de un libro X, que es una información que es muy valiosa para nuestra investigación, entonces tenemos que llegar a decir, y utilizando las normas MAPA, quién es el autor de ese trabajo. Más adelante vamos a analizar precisamente y vamos a dar ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar la norma JAPA usando, por supuesto, Microsoft Word desde cero para que ustedes aprendan y para que ustedes puedan utilizar precisamente lo que viene a ser las normas JAPA para este objetivo. Paso para la construcción de lo que viene a ser el marco teórico, pues son básicos, son sencillos. La primera, identificar los elementos más importantes que resultan de lo que viene a ser el planteamiento del problema, identificar las variables, establecer la relación entre las mismas, organizar la información para luego elaborar el marco teórico. Supongamos que nosotros queremos hablar acerca de lo que viene a ser la libertad económica y como ha incluido en lo que viene a ser en este caso el desarrollo de América Latina. Para ello nosotros tenemos que saber que por supuesto existen diversas definiciones, que existen muchos autores que han trabajado acerca de la libertad económica, tenemos que concebir la forma de concepción del tema del desarrollo económico, crecimiento económico, tenemos que ver muchas corrientes, la contribución del estructuralismo, qué sé yo. Hay mucha información, hay muchos libros que hablan precisamente acerca de esto, porque es extremadamente complejo, para la cual nosotros teníamos que revisar la revisión bibliográfica que existente, los libros que hablan precisamente acerca de esto, ordenar la información, ordenar las ideas y principalmente, una vez que ya tenemos clara la información, pues ir tabulándola de acuerdo a un orden específico que le dé coherencia a nuestra investigación. No se trata de copiar por copiar, tiene que haber una coherencia en la investigación, tiene que haber un desarrollo, porque el marco teórico no es otra cosa que el norte le da ese faro que nuestro barco necesita para poder llegar a un buen puerto, nos lo va a brindar precisamente el marco teórico.
¿Cómo elaboramos el marco teórico? Primero vamos a acudir a fuentes primarias y originales. Eso es indispensable. ¿Qué implica las fuentes primarias? Vamos a encontrar nosotros dos grandes fuentes. La primera tiene que ver con las fuentes primarias, que son las fuentes, aquella información que se encuentra en forma extensa y que es, por supuesto, original. Por ejemplo, un libro, una tesis de grado o un artículo científico. La segunda, las fuentes secundarias, en este caso son aquellas informaciones que se encuentran de forma resumida, aquellas revistas que nosotros tenemos muy interesantes, por ejemplo, donde encontramos información relativamente científica, pero que también tiene una parte de moda, tiene un poco de cine, teatro, entre otros, ¿no es cierto? Incluso deportes. Entonces, las fuentes secundarias es Google, por ejemplo. Una fuente secundaria es Google, que está completamente prohibido para poder hacer investigación científica. Debemos de recurrir a fuentes primarias. En el caso de que no fuese, que fuese una temática completamente nueva, que no se hubiesen escrito, que no hubiesen referencias, no hubiesen artículos y que tampoco Google tenga mucha información, en tercer paso podemos llegar, en este caso, a recurrir a fuentes terciarias. ¿Cuáles son aquellas fuentes terciarias? Pues aquellos expertos que de repente puedan de alguna manera ayudarnos a poder desarrollar nuestro marco teórico. Nuestro marco conceptual tiene que ser fiable, tiene que ser válido, se debe de emplear un lenguaje claro, preciso y por supuesto debe de contribuir precisamente a que los términos, aquellos conceptos pues sean precisamente aclarados de una forma mucho más coherente. Existen dos grandes métodos para poder hacer y construir el marco teórico. El método del mapeo es uno de ellos. ¿Cuál de los dos vamos a emplear? Pues va a depender muchísimo de esa condición, de esa experticia que nosotros podamos llegar a tener. El método de mapeo que nos va a garantizar, por ejemplo, vamos a hablar acerca del clima organizacional. ¿Qué implica esto? Que nosotros en función de nuestra experticia, pues podamos ir colocando pequeños elementos que sean parte, en este caso, de la temática que vamos a abordar, para partir de esos pequeños elementos podamos ir a hacer una búsqueda de información que sea mucho más coherente. Por ejemplo, hablemos de clima organizacional. Lo primero que vamos a hacer es buscar conceptualizaciones acerca de esto. Luego vamos a hablar precisamente acerca de la medición. Ok, queremos medir cómo se mide el clima organizacional. Seguramente vamos a encontrar en la revisión biográfica diversas formas de poder medir, diversos autores que llegan a medir precisamente el clima organizacional y sus diferentes características, los modelos, las dimensiones y todo lo demás va a ir construyéndose precisamente a través de esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y vamos a ir de alguna manera organizando toda esta información y estructurándola de tal forma que se vaya construyendo nuestro marco teórico. El segundo método es el método de por índices. Pues esto, si uno tiene ese conocimiento previo que habíamos hablado precisamente acerca de la temática que se está siendo abordada, entonces puede ser utilizado esto. Es decir, si nosotros ya tenemos la experticia, si nosotros ya tenemos un grado mayor de conocimiento, de tal forma que armamos como un cuadro de llaves las diferentes temáticas que se van a abordar para luego simplemente ya empezar a buscar las referencias de cada uno de los temas y subtemas que se van a ir desprendiendo. Y por supuesto, siempre colocar la referencia bibliográfica que corresponde a cada uno de estos temas. Decíamos que tenemos dos grandes fuentes documentales, que es la fuente primaria, donde ya habíamos mencionado que se encuentra la información de forma completa y que podemos extraerla precisamente de lo que son las revistas científicas y los libros. La fuente secundaria de Google, aquella información que se encuentra resumida, aquella información que de alguna manera no nos va a ayudar mucho a poder precisamente alcanzar nuestro gran objetivo. ¿Qué es recomendable? Utilizar bibliotecas virtuales como por ejemplo Cielo, como por ejemplo hay muchas fuentes que nosotros nos van a permitir precisamente alcanzar este objetivo. Y los centros documentales y bases de datos que también existen muchos en el mundo y que por supuesto hoy
vamos a acceder, va a ser mucho más fácil el acceso gracias a que contamos o disponemos en este caso de lo que nosotros conocemos o llamamos como Internet. ¿Qué les recomiendo? Muchos de nosotros como que no salimos, como quien dice, de Google, como que estamos acostumbrados o muy acostumbrados a utilizar Google. Es indispensable que mínimamente hagamos una búsqueda avanzada, que hagamos un filtro. Nosotros podemos decir a Google que lo que queremos, por ejemplo, que queremos buscar información relevante, que no tenga una mayor antigüedad a los 5 años, que sea solamente en inglés o que sea solamente en español, que sea solamente resultado de investigaciones que se hayan hecho en Bolivia o en Argentina o en España, o que sean solamente en Brasil. Podemos hacer búsquedas, hacer retenciones respecto al idioma, a la región, a la última actualización, de repente incluso hasta si son información que ha sido solamente publicada en algún tipo de dominio de manera muy concreta. También les recomiendo, Amazon tiene, no todos los libros que vende Amazon son pagados, hay muchos que son gratis. Yo les puedo, como que dice, recomendar que puedan utilizar Amazon precisamente para que puedan ustedes obtener libros en formato prácticamente gratuitos y que les pueda llegar incluso hasta su casa o en su gran mayoría incluso son ebooks, es decir, son libros digitales. También es importante que recuerden que nosotros como docentes y ustedes como estudiantes pueden acceder a las bibliotecas virtuales a través del portal de nuestra universidad. Es decir, si nosotros vemos acá, precisamente vemos este pequeño enlace que habla acerca de las bibliotecas virtuales. Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, el enlace a lo que viene a ser la biblioteca virtual de Cambridge, y así sucesivamente. Hay más de 180 publicaciones periódicas que se publican en todas las áreas del conocimiento, en todas las bibliotecas virtuales, pero lo más importante es que si nosotros accedemos a través de lo que es la página web de la universidad, al tener un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, toda la información es completamente gratuita. Eso es indispensable e importantísimo para poder precisamente obtener este elemento. Bien, esto hasta acá, como quien dice, en la sesión del día de hoy. Por favor, vamos a pasar a rondas de preguntas y consulta al respecto.